El amanecer sobre Cordavia solía ser un espectáculo silencioso. El mar despertaba primero, respirando olas suaves contra los muros de piedra que protegían la ciudad vieja. Las gaviotas dibujaban círculos lentos sobre los tejados, y las campanas de San Aurelio marcaban las 6 con un eco cálido. La ciudad parecía eterna, como si nada pudiera romperla. Canyaman caminaba por el puerto con paso medido. Llevaba una libreta en la mano, la misma donde apuntaba ideas que nunca mostraba a nadie. Sus dedos estaban manchados de grafito y sal. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba. Algunos decían que era arquitecto, otros que era voluntario en una organización humanitaria. Solo él conocía la verdad. Estaba en Cordavia para construir algo, pero también para escapar de algo que ya no sabía nombrar. El viento de la mañana olía a pan tostado y a aceite de oliva. En los cafés del puerto, los pescadores discutían sobre política y fútbol, ajenos a la quietud que precede al desastre. Can los observó desde la distancia, con la mirada tranquila de quien lleva dentro un ruido que los demás no escuchan. En su libreta escribió 3 palabras: si la tierra hablara. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque aquella ciudad de piedra le recordaba su propio peso interior, sólido por fuera, fracturado por dentro. A las 8:41 de la mañana, el suelo tembló. Primero fue un murmullo, un estremecimiento breve, casi un suspiro. Las copas de los árboles vibraron, las tazas en los cafés tintinearon, los perros comenzaron a ladrar hacia el mar. Can levantó la mirada, confundido. Entonces vino el rugido de la tierra. Las calles se doblaron como si fueran de papel. Las fachadas de los edificios se quebraron en un solo grito. El sonido era tan profundo que nadie alcanzó a oír sus propios alaridos. El puerto se partió en 2. Los barcos se estrellaron unos contra otros, y el cielo, ese cielo tan azul, se volvió gris en cuestión de segundos. Can intentó correr hacia el mercado central, donde sabía que había niños vendiendo flores, pero el suelo se abrió ante sus pies. El aire se llenó de polvo y ladrillos. Un muro colapsó, y el mundo se volvió negro. No había tiempo, no había arriba ni abajo, solo oscuridad y el sabor metálico del polvo. Can despertó con la sensación de flotar. El silencio era tan espeso que dolía. Intentó moverse, pero algo pesado oprimía su pierna derecha. El aire era escaso, y cada respiración se mezclaba con el olor a cemento y sangre. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo recordaba el instante en que la tierra rugió y todo desapareció. A su alrededor, fragmentos de vida, un reloj roto, una bufanda infantil, un retrato cubierto de tierra, y el sonido lejano, casi invisible, de un goteo constante, agua filtrándose desde alguna tubería. Ese ritmo se convirtió en su reloj. Trató de hablar, pero su voz no salió, solo un suspiro. Cerró los ojos y escuchó. Entonces, en la distancia, un ruido metálico, el golpe de una barra contra el hormigón. Voces. ¿O era su imaginación? Tomó aire y logró murmurar: ¿Hay alguien? El eco de su voz se perdió. Volvió a intentarlo. Más fuerte. Aquí, nadie respondió. El miedo subió como una marea, pero con él, también la memoria. Recordó una voz femenina, Sofía, la ingeniera española que coordinaba el proyecto de reconstrucción del barrio viejo. Recordó una promesa: la tierra siempre devuelve lo que se le da. Y entonces entendió, si sobrevivía, era porque todavía tenía algo que devolver. No busco ayuda, susurró entre lágrimas, busco perdón. Afueras de Cordavia, un equipo de rescate internacional llegaba al amanecer. Sofía Álvarez, con el rostro marcado por el polvo, observaba los mapas satelitales. A su lado, Esan Cole, un periodista británico que transmitía en directo, registraba los esfuerzos de los voluntarios. El aire olía a gas y desesperanza. Se nos acaba el tiempo, dijo Sofía. ¿Hay señales? Tal vez, en la zona del puerto viejo. Un sonido, repetitivo. El micrófono de Esan captó una vibración débil bajo las ruinas. 3 golpes, luego silencio, luego 3 más. Un patrón. ¿Hay alguien vivo?, gritó uno de los rescatistas. Las cámaras giraron, los drones bajaron, los cascos brillaron bajo el polvo. Esan enfocó su lente hacia el punto donde provenía el sonido. ¿Quién está ahí?,
gritó Sofía, acercando su boca al hueco entre los bloques de concreto. Un silencio, y luego una voz, ronca, rota, pero humana. Aquí, Sofía sintió cómo se le erizaba la piel. Sigue hablando, me llamo Khan. Los rescatistas se miraron confundidos. Ese nombre resonó con un eco extraño, como si ya lo hubiesen escuchado antes. ¿Qué harías tú si escucharas una voz debajo de la tierra, pidiendo perdón en lugar de ayuda? Suscríbete y déjalo en los comentarios, tu respuesta puede cambiar cómo termina esta historia. El trabajo fue brutal, 12 horas seguidas, removiendo piedra, metal, polvo. Las máquinas se detenían cada vez que oían su voz. Khan hablaba poco, con pausas largas, como si cada palabra pesara. No soy quien creen que soy, dijo en un momento. No importa quién seas, respondió Sofía, solo aguanta. Si importa, murmuró él, porque lo que se derrumbó, lo construí yo. Sofía no entendió. ¿Qué dices? Pero la radio se cortó por un nuevo derrumbe. Las horas se hicieron eternas. En la superficie, la noche cayó sobre un campo de luces y sirenas. Esa narraba en directo, su voz temblando. Seguimos en Cordavia. Aún hay esperanza. Un hombre, identificado solo como Khan, sigue vivo bajo las ruinas del puerto. Sus palabras son diferentes. No pide ayuda, pide perdón. Las redes estallaron. Miles de personas empezaron a seguir la transmisión. El mundo entero escuchaba ahora a un hombre enterrado que hablaba como si confesara sus pecados al planeta. Dentro del hueco, Khan respiraba con dificultad. El aire era denso. Sabía que tal vez no saldría, pero si lo hacía, no quería hacerlo como antes. Había vivido demasiado tiempo escondido detrás de estructuras que creía indestructibles, hasta que todas se vinieron abajo. Miró la oscuridad y, por primera vez, le habló a ella como a una vieja amiga. Si salgo de aquí, reconstruiré todo, pero no con piedra, con verdad. La madrugada en Cordavia tenía un silencio que dolía. El aire estaba saturado de polvo y miedo, pero también de una esperanza obstinada. Los focos de los rescatistas iluminaban la ruina como si fuera un escenario improvisado donde el protagonista aún no quería salir. Khan seguía atrapado, entre vigas y escombros, sin saber cuántas horas habían pasado. El reloj de su muñeca se había detenido a las 8:42, la misma hora en que el mundo se partió. Cada segundo después era un regalo, o una deuda. La voz de Sofía sonaba intermitente por la radio. Khan, ¿me escuchas? Sí, estamos cerca, pero necesito que me hables, que no te duermas. No puedo prometerlo, hazlo por ti. Hubo una pausa, luego, con un hilo de voz, no lo hago por mí. Sofía frunció el ceño. A su lado, Esan grababa cada palabra, no porque quisiera espectáculo, sino porque sabía que esas frases no debían perderse. Había en esa voz algo que se salía de lo humano, como si viniera de un lugar más profundo que la tierra. Khan, dijo Sofía, dijiste que construiste esto. ¿A qué te referías? El silencio pesó varios segundos. Luego, él respondió, a los edificios que cayeron. ¿Eras arquitecto? Era el responsable. No entiendo. Fui parte del proyecto. Aceleré obras. Firmé planos que no estaban listos. Ignoré advertencias. Sofía lo miró horrorizada, aunque él no podía verla. Esan bajó la cámara. Por un momento, todos los sonidos del lugar, el martilleo, las grúas, los radios parecieron detenerse. Khan continuó, sin esperar absolución, no fue la tierra la que mató a la gente. Fui yo. No digas eso, susurró Sofía. Lo digo porque es verdad. Sobreviviste por algo, Khan, tal vez para enmendarlo. Él soltó una risa seca. La tierra no da segundas oportunidades, solo devuelve lo que escondes. Esan apagó la transmisión en directo. Por primera vez, decidió que el mundo no tenía derecho a escuchar todo. No podemos publicar esto, dijo. ¿Por qué? Preguntó Sofía. Porque no es noticia, es una confesión. Los demás rescatistas no entendían del todo lo que ocurría. Ellos solo querían sacarlo vivo. Pero para Esan, aquello ya no era solo una operación de rescate. Era una parábola humana. Un hombre enterrado por su culpa, hablando con la tierra como si le respondiera. A las 4:15 de la mañana, el equipo logró abrir un pequeño túnel de acceso. El aire fresco comenzó a filtrarse.
Sofía se arrastró por el hueco con una linterna. El polvo le raspaba la garganta. Can, ¿puedes oírme? Una mano emergió entre las sombras, sucia, temblorosa, viva. Sofía la sostuvo con fuerza. En aquel apretón se mezclaron todas las emociones humanas: miedo, alivio, culpa, esperanza. Ya estás conmigo, dijo ella. Can abrió los ojos. La luz le dolía. Lloró, pero no por dolor físico. Lloró porque entendió que la vida lo había perdonado antes de que él se perdonara a sí mismo. Los paramédicos entraron. Ethan grabó en silencio, con respeto. La cámara temblaba, pero su mirada era firme. Esto, pensó, es lo que la gente necesita ver, no el desastre, sino lo que queda de humanidad entre los escombros. Lo subieron a una camilla. Mientras lo sacaban, Can miró el cielo de Cordavia, un amanecer gris, pero vivo. ¿Qué día es?, preguntó. Martes, respondió Sofía. Entonces no es el fin del mundo. No, Can, solo un nuevo comienzo. Días después, el mundo conoció su nombre. Can Yaman, arquitecto y voluntario, sobreviviente del terremoto de Cordavia. Los titulares lo llamaban el hombre que confesó bajo la tierra, pero él no dio entrevistas, rechazó apariciones, solo escribió una carta abierta. La tierra habló, y por primera vez escuché. No sobreviví para contar mi historia, sino para reconstruir la de los demás. El perdón no se pide, se trabaja. La carta fue leída en todos los idiomas. Sofía la guardó doblada en su bolsillo, como un recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Ethan, por su parte, renunció al periodismo de guerra, fundó una pequeña organización llamada Voces Bajo la Tierra, dedicada a compartir historias de esperanza. Semanas después, Can volvió al puerto. Los barcos ya estaban en el agua, las campanas volvían a sonar. Había cicatrices en todas partes, pero también flores creciendo entre los ladrillos. Llevaba una mochila ligera y una mirada diferente. Un niño se acercó con una flor marchita. ¿Usted es el hombre del terremoto? Can sonrió. Soy alguien que escucha mejor ahora. El niño asintió, sin entender del todo. Mi mamá dice que la tierra llora porque la gente no la cuida. Tu mamá es sabia. ¿Y usted qué hace cuando la tierra llora? Can miró el horizonte. La abrazo. ¿Y tú? ¿A quién abrazarías si el mundo se derrumbara hoy? Suscríbete y deja tu respuesta. Tal vez tu historia también merezca ser escuchada. Esa noche, Can se sentó frente al mar con la libreta que había rescatado de los escombros. En la primera página, donde antes había escrito, si la tierra hablara, añadió una frase más: lo hizo, y me llamó por mi nombre. El viento pasó sobre el agua, y por un momento pareció una voz que lo repetía: Can. La ciudad de Cordavia despertaba lentamente entre grúas y sirenas. El polvo había comenzado a asentarse, pero el aire seguía oliendo a concreto fresco y a pérdida. Los noticieros hablaban del milagro del puerto, del hombre rescatado después de 40 horas bajo tierra. Para los sobrevivientes, era una señal de esperanza. Para Can Yaman, era una deuda renovada. Desde el hospital, observaba por la ventana cómo los equipos de reconstrucción levantaban carpas blancas en la plaza central. Cada golpe de martillo resonaba dentro de su pecho. No podía evitar pensar que cada nuevo muro era un intento de cubrir sus errores. Sofía lo visitaba a diario. Llevaba consigo un cuaderno de notas técnicas, pero siempre acababan hablando de otra cosa. No puedes quedarte atrapado en la culpa, le decía. No se trata de culpa, respondía él. Se trata de escuchar lo que la tierra me dijo. ¿Y qué te dijo? Can sonreía con melancolía. Que todo lo que construimos con prisa se cae. También nosotros. Sofía bajaba la mirada. Sabía que aquel hombre no hablaba solo de edificios. Ethan regresó al hospital un día con su cámara colgando, aunque apagada. No vengo a grabarte, aclaró. Vengo a pedirte un consejo. Can levantó la ceja. ¿De qué clase? De reconstrucción. Pero no de piedra, de alma. Ethan confesó que, desde la tragedia, no podía dormir. Que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las voces de los desaparecidos. Can lo escuchó en silencio y luego respondió: la tierra no guarda rencor. Somos nosotros los que no dejamos de remover los escombros. El periodista asintió, comprendiendo algo que no sabía cómo explicar. Desde entonces,
Comenzó a escribir sin cámaras, sin micrófonos, solo palabras. Semanas después, Can fue dado de alta, rechazó homenajes, entrevistas y premios. Solo pidió una cosa: volver al lugar donde lo encontraron. El puerto viejo de Cordavia seguía siendo un laberinto de ruinas. Algunos edificios habían sido demolidos, otros permanecían como esqueletos de piedra. El aire allí tenía un peso distinto, como si la memoria todavía flotara en el polvo. A su lado, el ingeniero italiano Marco Bellini revisaba planos. Si seguimos el diseño original, podemos recuperar la estructura, dijo. Can negó con la cabeza. No quiero recuperar lo que había, quiero construir algo nuevo. ¿Nuevo cómo? Sin prisas, sin mentiras. Marco lo miró confundido. Can, el tiempo cuesta dinero. El dinero costó vidas. Sofía sonrió a la distancia. Sabía que aquel hombre ya no hablaba como arquitecto, hablaba como alguien que había escuchado a la tierra y había sobrevivido a su lección. Por las noches, Can trabajaba solo, encendía una lámpara portátil y se sentaba sobre los escombros, dibujando en su libreta. Cada trazo era una oración muda. Una madrugada, mientras repasaba planos, encontró una carta vieja entre los restos, una hoja amarillenta con su firma. Era el contrato del edificio que colapsó primero. Al leerlo, sintió el golpe de la memoria. Recordó aquel día. Los inversionistas presionaban por inaugurar antes de fin de año. Él sabía que los cimientos no estaban listos, pero firmó, y con esa firma, selló su caída. Guardó la carta en el bolsillo, ya no para esconderla, sino para mirarla cuando dudara. Cada vez que sentía culpa, la tocaba y se repetía: esto fue lo que me enterró, y también lo que me sacó a la superficie. ¿Tú qué harías si el pasado te hablara desde los escombros? Suscríbete y déjanos tu respuesta. Tal vez el perdón empiece con una historia como la tuya. Una tarde de invierno, un grupo de niños jugaba cerca del puerto. Uno de ellos se acercó a Can con curiosidad. ¿Es cierto que sobreviviste bajo la tierra? Can asintió. Sí, ¿y no te dio miedo? Claro que sí, pero a veces el miedo te enseña dónde empieza la vida. El niño sonrió. Mi papá dice que usted es un héroe. Can negó despacio. Tu papá se equivoca. Solo soy alguien que aprendió a quedarse quieto cuando todo se mueve. Los niños se alejaron corriendo, riendo entre los escombros, y Can sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la tierra respiraba tranquila bajo sus pies. Días más tarde, Sofía lo encontró en el sitio donde había estado atrapado. «Estás cavando otra vez», dijo, observando la pala en sus manos. «No cavando», respondió él, buscando cimientos firmes. ¿Para qué? Para un centro de memoria, no de tragedias, sino de reconstrucción. Ella lo miró con ternura. Esa es la versión más hermosa de justicia que he escuchado. No es justicia, replicó, es gratitud. El proyecto tardó meses. Los planos pasaron por decenas de revisiones. El nuevo edificio se llamó la Casa del Silencio, un lugar donde los sobrevivientes pudieran reunirse sin cámaras, sin aplausos. El único sonido permitido sería el del mar. En la inauguración, Can habló brevemente ante un pequeño grupo. La tierra nos habló una vez, hoy le respondemos con respeto. Nadie aplaudió, solo se escuchó el sonido del viento entrando por las ventanas. Era suficiente. Esa noche, cuando el evento terminó, Can se quedó solo en el edificio. Las luces se apagaron y solo quedó la luna reflejada en el piso de mármol. Sacó su libreta, escribió una frase y la dejó sobre una mesa. Si la tierra calla, es porque nos ha perdonado. Salió caminando hacia el puerto. El mar estaba calmo. Sofía lo vio a lo lejos y supo que, en silencio, él seguía reconstruyendo algo mucho más grande que una ciudad. El amanecer en Cordavia traía un silencio distinto. Ya no era el silencio del miedo, sino el del respeto. Los edificios nuevos brillaban con un blanco casi sagrado, y las flores habían vuelto a crecer en los balcones. Pero bajo esa calma, algo se agitaba. Los medios internacionales habían descubierto su historia. Videos del rescate se viralizaban en todos los idiomas. El arquitecto que habló con la tierra, el hombre que pidió perdón bajo los escombros. Algunos lo llamaban profeta, otros hipócrita, y Can Yaman, que solo quería silencio, se convirtió sin querer en símbolo.
Sofía lo encontraba cada mañana en el puerto, trabajando sin descanso. El mundo te está buscando, le dijo una vez. No me interesa el mundo, respondió él sin levantar la vista, pero inspiras a la gente, no deberían inspirarse en mí. Yo soy la prueba de un error, no un ejemplo. Sofía suspiró. Tal vez, Can, los ejemplos nacen de los errores. Él no respondió, solo siguió escribiendo en su libreta. Sus dedos temblaban al trazar cada línea. Estaba reconstruyendo el plano de la ciudad, pero esta vez con una lógica diferente, no de resistencia, sino de humildad. Esan volvió a Cordavia por última vez. Había pasado meses escribiendo su libro, Voces bajo la tierra. Llevaba consigo un borrador y una pregunta. Can, dijo, entregándole el manuscrito, quiero que leas esto antes de publicarlo. Can hojeó las primeras páginas. Su rostro permaneció tranquilo, hasta llegar a la mitad del texto. Allí, Esan había descrito su confesión palabra por palabra. Can cerró el libro. No quiero que esto salga, pero es tu historia, Nona. Es la historia de los que no salieron. Esan bajó la mirada. Si no la publico, se perderá. Si la publicas, se convertirá en ruido. Hubo silencio. Luego Can le devolvió el libro y dijo, el verdadero testimonio está en lo que construimos, no en lo que decimos. ¿Tú qué harías? ¿Guardarías una historia tan poderosa en silencio o la compartirías con el mundo? Suscríbete y deja tu opinión. Cada decisión define qué clase de historia contamos. El invierno regresó a Cordavia. El mar golpeaba con fuerza, y los vientos del norte traían presagios de lluvia. El nuevo edificio, la Casa del Silencio, resistía firme, como si la tierra misma lo protegiera. Can pasaba allí sus noches, solo, escuchando cómo el viento recorría los pasillos. Una madrugada, Sofía llegó sin avisar. Lo encontró mirando los planos extendidos sobre el suelo. No puedes seguir aquí todas las noches, dijo. La casa no duerme, respondió él. ¿Y tú? Yo soy parte de ella. Ella se acercó y le puso una mano en el hombro. A veces me pregunto si tú también estás reconstruyéndote o solo esperando otro derrumbe. Can sonrió, cansado. Los dos, siempre los dos. En ese momento, un temblor leve recorrió el suelo. Las lámparas colgaron un instante. El corazón de Sofía se aceleró. Can permaneció quieto. No es la tierra, dijo con serenidad. Es solo el viento buscando salida. El temblor pasó. Sofía respiró aliviada, pero algo en la mirada de Can había cambiado. Era la calma de quien ya ha decidido algo. Al día siguiente, dejó una carta sobre la mesa del despacho. No tenía destinatario, solo un título: Cuando la tierra calla. He aprendido que los cimientos no sostienen edificios, sino promesas. Las nuestras estaban rotas. Si alguna vez desaparezco, no me busquen entre los escombros, sino en los muros que levantamos con amor. Porque mientras alguien reconstruya con esperanza, yo seguiré aquí. Sofía encontró la carta una semana después. Can había desaparecido. Nadie supo cuándo ni cómo. La policía no abrió investigación. Esan escribió un último artículo, sin firma. El hombre que habló con la tierra volvió a escucharla, y cuando ella cayó, él se fue con ella. Meses después, la ciudad de Cordavia celebró el primer aniversario del terremoto. El mar estaba tranquilo. Los niños soltaban globos blancos al cielo. Sofía subió al techo de la Casa del Silencio y dejó allí la carta de Can. El viento la llevó hacia el mar, flotando entre la bruma. Por un instante, juró ver una silueta en el horizonte, un hombre con abrigo oscuro, caminando entre las olas. Pero cuando parpadeó, solo quedaba el agua. Si la tierra hablara otra vez, ¿la escucharías? Suscríbete y comparte esta historia porque algunos silencios aún esperan ser oídos. Pasaron 10 años. Cordavia había vuelto a ser una ciudad de mar y esperanza. Las calles que antes olían a polvo, ahora olían a pan recién horneado. Las campanas de San Aurelio sonaban como antes del desastre, pero cada nota parecía más lenta, como si la ciudad recordara con cuidado. En el puerto, un niño de 9 años esperaba a su madre. Llevaba una mochila azul y una libreta en la mano. En la primera página había escrito un solo nombre: Can. No era casualidad. Había nacido el mismo año del terremoto. Su madre le había puesto ese nombre porque, según contaban,
un hombre con ese mismo nombre había salvado la ciudad. El niño no entendía del todo, pero cada año lo llevaban a la Casa del Silencio, donde colgaban fotos de reconstrucción y frases grabadas en piedra. La que más le gustaba decía: "Oh, si la tierra calla, es porque nos ha perdonado". A veces, el niño se sentaba frente al mar, abría su libreta y escribía pequeñas historias sobre héroes que hablaban con la lluvia. Decía que algún día construiría algo que no se pudiera derrumbar. Su madre le sonreía sin decir nada. Una tarde de primavera, un anciano llegó al puerto. Su rostro estaba cubierto por una barba blanca y sus ojos, aunque cansados, tenían la calma del mar. Se acercó al niño y le dijo: "¿Qué escribes?". "Historias", respondió él, "de la tierra y del mar". "¿Y por qué?". "Porque alguien me dijo que la tierra habla, pero hay que saber escucharla". El anciano sonrió. "Entonces ya estás aprendiendo el idioma más difícil". El niño levantó la mirada. "¿Usted conoció al señor Khan?". El anciano lo pensó un instante. "Tal vez", dijo al fin, "o tal vez aún lo estoy conociendo". El niño frunció el ceño, confundido, y luego sonrió. "Mi mamá dice que él no murió, que se volvió parte de la ciudad". El anciano asintió. "Tu madre tiene razón. Algunos hombres no desaparecen, solo se transforman en aquello que amaron". El viento sopló desde el mar. Una hoja de la libreta del niño se desprendió y voló hacia el agua. El anciano la siguió con la mirada. Sobre la hoja se leía: "El héroe bajo la lluvia". El hombre cerró los ojos. Una lágrima, mezclada con sal, rodó por su mejilla. Cuando el niño volvió a mirar, el anciano ya no estaba. Solo el sonido de las olas, y en la distancia, el eco de una voz: "Escucha, la tierra está viva". La cámara, si esto fuera cine, se elevaría lentamente sobre Cordavia, el puerto, los techos, los muros reconstruidos, y en el centro, la Casa del Silencio, brillando con la luz dorada del atardecer. Una voz en off, suave, profunda, diría: "Un hombre pidió perdón a la tierra, y la tierra lo perdonó". No dejó monumentos ni discursos, solo una ciudad que aprendió a escuchar, porque cuando la tierra tiembla, no destruye, despierta, en memoria de todos los que reconstruyen sin ser vistos. ¿Tú también crees que las heridas pueden convertirse en cimientos? Suscríbete y comparte esta historia, porque a veces, las voces más poderosas nacen del silencio. Puerto. Los cafés rebosaban de voces y risas. La gente hablaba del futuro, no del terremoto. Las grietas se habían tapado, las heridas se habían vuelto anécdotas, y sin embargo, debajo de todo, el suelo seguía respirando como si guardara un secreto. Esa mañana, en el mercado del barrio de San Aurelio, un hombre descargaba cajas de pan recién horneado. Su cabello, ahora entrecano, caía sobre la frente. Sus manos eran fuertes, pero los gestos medidos, casi tímidos. Se hacía llamar Adrián, y nadie conocía su apellido. Los vecinos lo querían, siempre ayudaba, nunca pedía nada. Llegaba antes del amanecer, repartía pan, arreglaba puertas rotas, escuchaba sin interrumpir. Algunos decían que había sido marinero, otros, monje, pero nadie sabía la verdad. Adrián era Canyaman. Había vuelto a Cordavia sin que nadie lo notara, no para ser recordado, sino para asegurarse de que la ciudad siguiera respirando bien. Vivía en una pequeña casa junto al acantilado, donde el mar golpeaba con fuerza las rocas. Cada noche, escribía en su cuaderno las historias que escuchaba en el mercado. No firmaba ninguna. Decía que la voz ya no le pertenecía a él, sino a la tierra. Una tarde, mientras arreglaba una vieja puerta, escuchó a dos jóvenes hablar en la calle. ¿Sabías que el aniversario del terremoto será la próxima semana? Sí, harán una ceremonia en la Casa del Silencio. Dicen que vendrá el periodista inglés, Ethan Cole, ese que conoció al arquitecto desaparecido. Sí, dicen que todavía lo busca. Khan sonrió sin levantar la cabeza. El destino tenía esa costumbre, siempre encontraba la forma de repetir los nombres. Guardó las herramientas, se lavó las manos y caminó hacia el mar. El aire olía a tormenta, el cielo, gris, y el mar, inquieto. Cerró los ojos, escuchó el retumbar lejano de las olas. Por un segundo, sintió que el suelo temblaba, muy levemente, pero no era la tierra,
Era su propia memoria moviéndose dentro de él. El aniversario llegó con un cielo cubierto y una calma tensa. En el puerto, los niños soltaron globos blancos. Las familias se abrazaban en silencio. En la casa del silencio, Sofía Álvarez, ya con canas visibles, encendió una vela en memoria de los que no volvieron. A su lado estaba Esan, con una cámara pequeña, grabando sin intención de publicar, solo para recordar. ¿Sabes qué me inquieta?, dijo Sofía, que cada año la tierra está más quieta. Esan sonrió, tal vez ya encontró paz, o tal vez está esperando. ¿A quién? A él. Sofía miró hacia el mar. Las olas golpeaban las rocas con un ritmo familiar. Era casi como una respiración. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, un grupo de obreros trabajaba en un nuevo edificio cerca del puerto. Can, o Adrián, como todos lo conocían, pasó frente a la obra y se detuvo. Las luces seguían encendidas. Entró sin ser visto. En los cimientos, vio vigas mal colocadas, concreto fresco mal mezclado. Reconoció el error inmediatamente, el mismo error que lo había condenado una década atrás. Sintió que la respiración se le detenía. Una voz interior, una mezcla de culpa y claridad, le habló. Otra vez la prisa, otra vez el olvido. Corrió hacia el encargado. Detengan el trabajo, el suelo no está listo. El hombre lo miró con desconfianza. ¿Quién eres tú para decir eso? Alguien que ya lo vio caer una vez. El capataz se rió, ignorándolo, pero Can no se rindió. Al amanecer, volvió con pruebas, con cálculos, con croquis hechos a mano, y cuando los ingenieros revisaron, comprendieron que tenía razón. El proyecto se detuvo, el edificio fue rediseñado, y nadie supo jamás el nombre del hombre que lo evitó. Aquella noche, Can regresó al acantilado. El mar estaba en calma, se sentó sobre las rocas y abrió su cuaderno. En la última página escribió: no es el temblor lo que destruye, es el olvido. Cerró la libreta, la envolvió en un paño y la dejó dentro de una botella de vidrio. Luego la lanzó al mar. El sonido del impacto fue leve, casi un suspiro. Las olas la llevaron lejos, girando entre la espuma, rumbo al horizonte. Al amanecer, un niño encontró una botella varada en la orilla, cerca del puerto. Dentro, una libreta húmeda. En la primera página, una frase: si escuchas esto, la tierra sigue viva. El niño corrió hacia la ciudad, sosteniendo la botella como un tesoro. Sofía lo vio llegar. ¿Dónde la encontraste?, preguntó. En el mar. Dice que es de alguien llamado Adrián. O Can. No entiendo la letra. Sofía tomó la libreta, la abrió y reconoció la caligrafía. No dijo nada, solo miró el horizonte y murmuró: bienvenido de nuevo. ¿Y tú, crees que las voces que amamos pueden volver con el viento? Suscríbete y comparte tu pensamiento. Cada historia puede regresar si alguien la escucha. Esa noche, una ligera vibración recorrió la ciudad. Las lámparas se movieron, las ventanas tintinearon. Nadie tuvo miedo. Todos supieron, sin decirlo, que la tierra solo estaba saludando. Cordavia ya no recordaba el miedo. La ciudad crecía rápido, demasiado rápido. Los inversionistas extranjeros compraban terrenos en la costa, levantaban hoteles, torres de vidrio, centros comerciales. Las cicatrices del pasado se convertían en mercancía turística. Los guías contaban el terremoto como una historia lejana, una leyenda casi romántica. Y aquí, hace 10 años, un hombre habló con la tierra y cambió nuestro destino. Los turistas aplaudían, pero nadie escuchaba el eco de la advertencia: no es el temblor lo que destruye, es el olvido. En una de esas nuevas construcciones trabajaba Adrián, el panadero silencioso. Nadie sabía que detrás de ese nombre estaba el hombre que una vez desafió la muerte. Observaba cómo los obreros apilaban cemento y acero, como los capataces discutían plazos imposibles. Todo le resultaba familiar, demasiado familiar. Una tarde, mientras supervisaba el trabajo, escuchó un estruendo seco. Una viga colapsó. Un obrero cayó desde el segundo piso. El polvo se levantó como un grito del suelo. Can corrió hacia el hombre herido. Tenía el rostro ensangrentado, pero respiraba. Tranquilo, estás vivo, le dijo. El joven lo miró con ojos nublados. ¿Por qué? ¿Otra vez?, susurró antes de desmayarse. Aquella noche,
Can no durmió. El viento golpeaba las ventanas, y el ruido del mar sonaba como un lamento. Otra vez, pensó, otra vez la prisa, otra vez el olvido. Al día siguiente, fue a buscar a los responsables de la obra, pidió reuniones, mostró informes, pero todos le cerraron la puerta. No podemos detener el progreso, dijo uno de ellos. Can lo miró fijamente. El progreso no sirve de nada si se construye sobre los muertos. Sus palabras fueron ignoradas. Otra vez, comprendió que la tierra iba a hablar, y esta vez, no con un rugido físico, sino con un silencio moral. Esan regresó a Cordavia por tercera vez. Su cabello era blanco, su mirada aún curiosa. Había vuelto para filmar un documental sobre la nueva Cordavia moderna, pero algo en las calles no encajaba. Los rostros eran más fríos, las sonrisas más breves. La ciudad que una vez había aprendido a escuchar ahora solo hablaba de dinero y éxito. En el puerto, encontró a Sofía. No puedo creer cómo ha cambiado, dijo él. Yo sí puedo, respondió ella. Las ciudades olvidan más rápido que las personas. ¿Y él? ¿Crees que sigue aquí? Sofía miró al mar. La tierra no tiembla sin motivo. Si vuelve a moverse, sabremos que sí. Esa noche, Cordavia volvió a vibrar. No fue un terremoto, fue una explosión en una obra ilegal, un derrumbe que dejó a varias personas atrapadas. Esan, al enterarse, corrió al lugar con su cámara. Entre los rescatistas improvisados, vio a un hombre de abrigo oscuro cargando piedras con las manos desnudas. Su rostro estaba cubierto de polvo, pero sus ojos eran los mismos. Can, gritó. El hombre lo miró, sonrió y negó con la cabeza. Ya no soy ese. Si lo eres, no, ahora soy todos los que construyen con verdad. Siguió trabajando hasta que el último cuerpo fue rescatado. Luego desapareció entre la multitud, igual que la primera vez. ¿Qué harías tú si el mundo olvidara la lección más importante? Suscríbete y cuéntanoslo, porque las historias no terminan cuando se callan, sino cuando dejan de escucharse. Al día siguiente, los periódicos hablaban del milagro del Puerto Nuevo. Un hombre sin nombre salvó a 5 personas entre las ruinas. La foto, borrosa, mostraba una silueta bajo la lluvia. Sofía y Esan la observaron en silencio. No necesitaban más pruebas. Él había regresado. Sofía viajó al acantilado donde solía escribir. Encontró una nota entre las rocas, protegida en una botella de vidrio. Si vuelvo a desaparecer, no me lloren. La tierra necesita más oídos que lágrimas. Sigan escuchando. La guardó en su abrigo y caminó hacia la ciudad. Sabía que tarde o temprano la gente olvidaría otra vez, pero también sabía que la tierra siempre encontraría una nueva voz. Aquella noche, una tormenta cubrió Cordavia. El viento silbaba entre los edificios nuevos. Algunos dijeron que escucharon un eco bajo la lluvia, un nombre, pronunciado por el mar. Can. 15 años después del primer terremoto, Cordavia brillaba como una joya reconstruida. Los muros eran nuevos, las calles limpias, los turistas felices. Pero bajo la superficie, la ciudad latía con una inquietud vieja. En la escuela de arquitectura, un joven de 24 años presentaba su tesis, La memoria de la Tierra, reconstrucción con propósito humano. Su nombre, Can. Todos sabían por qué lo llevaba. Desde niño, Can había sentido una conexión inexplicable con la ciudad. Cuando caminaba por el puerto, sentía vibraciones en el suelo, como si algo debajo lo guiara. No creía en fantasmas, pero sí en ecos, y el más profundo de todos llevaba su nombre. Después de la presentación, su profesor, un hombre anciano y amable, lo llamó aparte. Tu proyecto no es solo arquitectura, es redención, le dijo. Can sonrió. Quizás porque la tierra no olvida, profesor. ¿Dónde aprendiste eso? No lo sé, creo que siempre lo supe. Una tarde, caminando por el barrio viejo, el joven Can vio a una anciana frente a una tienda de antigüedades. Llevaba un medallón de plata con la inscripción: si la tierra calla, es porque nos ha perdonado. El corazón del joven dio un salto. Disculpe, ¿dónde consiguió eso? La mujer lo miró fijamente. Pertenece a alguien que ya no está. Lo encontré en la orilla del mar hace muchos años. Can tragó saliva. ¿Puedo verlo? La mujer asintió. En el reverso había una firma, desvaída pero legible: calle. Llaman.
El joven tembló. Por fin, el eco tenía un rostro. Esa noche, el cielo de Cordavia se cubrió de nubes. Can no pudo dormir. El medallón reposaba sobre su escritorio, brillando débilmente con la luz del rayo ocasional. Lo sostuvo entre las manos y sintió algo profundo, como si la tierra misma respirara a través del metal. Abrió su libreta y escribió: él habló con la tierra. Yo quiero aprender a escucharla. A la mañana siguiente, fue a la Casa del Silencio. El edificio, ahora museo, seguía en pie, sólido y pacífico. En el vestíbulo principal había un mural con las frases del antiguo arquitecto: no sobreviví para contar mi historia, sino para reconstruirla de los demás. Y no es el temblor lo que destruye, es el olvido. Can recorrió las salas en silencio. En una esquina, vio algo que nunca antes había notado: una vitrina con una libreta gastada. El cartel decía: donación anónima, hallada en el mar. Se acercó, temblando. La letra era la misma del medallón. En la primera página, una frase conocida: si escuchas esto, la tierra sigue viva. Can apoyó la frente contra el vidrio. Por un instante, sintió el leve movimiento del suelo bajo sus pies. No era un temblor, era una respuesta. Sofía Álvarez, ahora retirada, apareció detrás de él. Así que tú eres el nuevo Can. El joven giró, sorprendido. ¿Me conoce? No, pero te estaba esperando. Le entregó una carta amarillenta. Esto me llegó hace años, sin remitente. Decía que debía darte esto si alguna vez te veía aquí. Can la abrió con manos temblorosas. La letra era firme, reconocible. Si un día alguien con mi nombre vuelve a caminar por esta ciudad, no le digas quién fui, solo enséñale a construir con verdad. La tierra sabrá el resto. Can la leyó 3 veces. Luego miró a la anciana. ¿Por qué me eligió? Sofía sonrió. Porque tú no lo elegiste, la tierra lo hizo. ¿Y tú, alguna vez sentiste que el pasado te hablaba a través de alguien más? Suscríbete y cuéntanoslo. Las historias que escuchamos pueden ser los latidos de quienes ya no están. Esa tarde, Can Marino caminó hasta el puerto. La luz del atardecer teñía el mar de oro. Sacó el medallón del bolsillo y lo arrojó suavemente al agua. El círculo se expandió sobre la superficie, como un eco que nunca termina, y entonces, justo cuando el sol tocó el horizonte, el suelo vibró levemente. Los pescadores alzaron la vista. Las campanas de San Aurelio sonaron solas. No fue un terremoto, fue un suspiro de la tierra, un suspiro de Can. El amanecer sobre Cordavia tenía una claridad distinta. Después de años de cemento y ruido, el aire volvía a oler a mar limpio y pan recién hecho. El joven Can caminaba hacia el puerto con una carpeta bajo el brazo. Dentro había planos, bocetos, sueños. En la portada, proyecto, la voz de la tierra. El amanecer sobre Cordavia tenía una claridad distinta. Después de años de cemento y ruido, el aire volvía a oler a mar limpio y pan recién hecho. El joven Can Marino caminaba hacia el puerto con una carpeta bajo el brazo. Dentro había planos, bocetos, sueños. En la portada, proyecto, la voz de la tierra. El ayuntamiento aceptó escucharlo. Los concejales, incrédulos, lo recibieron en una sala llena de papeles y burocracia. ¿Por qué invertir en algo así?, preguntó uno. Can levantó la mirada. Porque cada vez que olvidamos, la tierra tiembla. Hubo silencio. Luego, un murmullo de aprobación. El proyecto fue aprobado por unanimidad. La construcción empezó un mes después, en el mismo lugar donde había colapsado el primer edificio, aquel que el arquitecto original, Can Yaman, había diseñado. El círculo se cerraba. Sofía, ya muy anciana, observaba desde lejos. A veces sonreía, a veces lloraba. Esan, que aún seguía vivo, grababa discretamente las obras. No planeaba publicarlo. Dijo que sería su último documental, La voz de la tierra. Durante las obras, Can trabajaba junto a los obreros, no como jefe, sino como uno más. En los descansos, contaba historias que había leído en la vieja libreta. Hablaba del hombre que pidió perdón bajo los escombros, de la ciudad que aprendió a escuchar, del silencio que también construye. Y poco a poco, los trabajadores empezaron a repetir esas frases como oraciones. Uno de ellos pintó en una pared: el perdón también es una forma de arquitectura.
Un día, mientras revisaban los cimientos, uno de los obreros encontró una caja de metal oxidada. Dentro había documentos envueltos en tela. El supervisor se los entregó al joven Khan. Parece vieja, tal vez de la obra anterior. Khan la abrió con cuidado. Dentro había varios planos y una carta sellada. En la esquina, un nombre, Khan Yaman. El corazón del joven comenzó a latir con fuerza. Se sentó sobre una piedra y rompió el sello. La carta estaba escrita con tinta azul, la caligrafía firme y serena. Si esta carta sobrevive a la tierra, quiero que llegue a quien todavía escuche. No temas el temblor, porque es la voz del planeta recordándonos que existimos. No temas el silencio, porque en él se esconden las respuestas. Construye sin miedo, pero nunca sin propósito. Y cuando la gente te llame loco por hablar con la tierra, sonríe. Ellos también escucharán. Cuando llegue su turno. Calle, llaman. Khan cerró los ojos. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas. Por un instante, creyó escuchar una voz lejana, tranquila, familiar, bien hecho. Guardó la carta en su bolsillo y siguió trabajando. A partir de ese día, cada ladrillo se colocó con una pausa, con una respiración. No se hablaba de plazos ni de dinero, solo de equilibrio. Esan grabó las últimas imágenes. Su voz en off decía: hace muchos años, un hombre pidió perdón a la tierra. Hoy, otro hombre le da las gracias. Entre ambos, una ciudad que aprendió a escuchar. No hay final más justo. ¿Y tú, a quién agradecerías si la tierra volviera a hablar? Suscríbete y cuéntanoslo. Tal vez tu historia sea la próxima voz que el mundo necesite oír. Aquella noche, cuando el último ladrillo fue colocado, un leve temblor recorrió el suelo. Nadie tuvo miedo, todos sonrieron. La tierra no estaba enojada, solo estaba viva. Khan levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: gracias, Khan. El nuevo edificio, la voz de la tierra, se inauguró un domingo al amanecer. No había periodistas, ni políticos, ni discursos oficiales. Solo un grupo de personas reunidas frente al mar, escuchando el sonido de las olas. Khan, con el rostro tranquilo y el medallón original colgando de su cuello, se acercó al atril. No tenía un discurso preparado, solo una carta. Hace muchos años, alguien escribió que la tierra no guarda rencor. Hoy lo entiendo, la tierra no castiga, enseña, no destruye, despierta. Este edificio no es un monumento, es una respiración. Cada pared, cada piedra, lleva un latido humano. Y si algún día volvemos a olvidar, que tiemble de nuevo, porque mientras haya temblores, habrá segundas oportunidades. Terminó de leer y guardó la carta en el suelo, debajo de la primera piedra. Luego se inclinó y tocó el suelo con la palma de su mano. El gesto fue simple, pero todos lo imitaron. Decenas de manos sobre la tierra, sintiendo su calor. Y entonces ocurrió algo inesperado, un murmullo leve, un zumbido profundo que recorrió el suelo. No era un temblor, pero sí una vibración viva, como un corazón que vuelve a latir. Los presentes se miraron unos a otros, asombrados. Esan grabó en silencio, con lágrimas en los ojos. Sofía, ya muy débil, susurró: está aquí. Khan asintió. Siempre lo estuvo. Durante las semanas siguientes, la voz de la tierra se convirtió en un lugar sagrado. Las personas llegaban desde otros países para dejar mensajes escritos, cartas de arrepentimiento, de agradecimiento, de amor. Nadie hablaba fuerte. Era el único lugar del mundo donde el silencio era bienvenido. En el ala norte, colgaron una frase de Khan Yaman tallada en piedra: construye sin miedo, pero nunca sin propósito. Los visitantes la tocaban como si fuera una bendición. Una noche, mientras Khan limpiaba el vestíbulo, un anciano se le acercó. Tenía el cabello blanco, los ojos oscuros y un bastón de madera. Hermoso lugar, dijo el anciano. Gracias, respondió Khan. ¿Quién lo construyó? Mucha gente, pero la idea nació de alguien que ya no está. El anciano sonrió. No todos los que se van desaparecen, algunos solo se vuelven parte de lo que amaron. Khan levantó la mirada, pero el anciano ya se alejaba hacia la salida. Lo siguió con la vista, pero no lo volvió a ver. Solo el sonido del bastón se alejando sobre el suelo, un sonido que le resultó extrañamente familiar. Años después, Cordavia seguía viva,
próspera y silenciosa. Los temblores se habían vuelto raros, como si la tierra, satisfecha, descansara. El mar era más azul, las calles más limpias, y cada 8:41 de la mañana, la ciudad entera guardaba un minuto de silencio, no por luto, sino por gratitud. Kant se había convertido en maestro, enseñaba a jóvenes arquitectos a construir con alma. Ninguno entendía al principio, hasta que los llevaba al puerto, donde el viento olía a historia. Una tarde, uno de sus alumnos le preguntó: «Profesor, ¿cree que la tierra volverá a temblar?» Kant sonrió: «Sí, pero no siempre es malo, y si se cae todo otra vez, entonces lo volveremos a levantar. Esa es la promesa». El alumno asintió, comprendiendo algo que no se enseñaba en ninguna universidad. Aquella noche, Kant volvió al acantilado donde todo había empezado. Llevaba la vieja libreta del arquitecto original. Se sentó frente al mar. La abrió y escribió una sola línea: «La tierra habló», y al final, todos aprendimos su idioma. El viento levantó las páginas, y el mar, agradecido, respondió con una ola suave. Kant dejó la libreta sobre la roca y se alejó caminando. La cámara, si esto fuera cine, lo seguiría desde atrás, mientras el amanecer rompía sobre el horizonte. Su figura se perdería entre la luz dorada, hasta que solo quedara el sonido del mar. Suscríbete si alguna vez escuchaste algo más profundo que el silencio.